Ya hemos visto los elementos objetivos y subjetivos de las distintas causas de justificación. Ahora tendríamos que pensar qué ocurre cuando falta alguno de estos aspectos objetivo o subjetivo en alguna causa de justificación. Es decir, imaginemos que el autor realiza una conducta típica, por ejemplo, de homicidio o de delito de daño, y a nivel de justificación aparecen los elementos de una legítima defensa o de un estado de necesidad justificante, pero solamente en el aspecto objetivo y no en el aspecto subjetivo, o solamente en el aspecto subjetivo y no en el aspecto objetivo. ¿Cómo se resuelven esos casos? Porque la cuestión, dijimos, es que habrá causa de justificación si se dan los elementos objetivos y subjetivos de la causa de justificación. Pero si faltara alguno de ellos, entonces no existe una causa de justificación que justifique la conducta típica que realizó el autor. Entonces, en la doctrina se debate, se discute todavía y desde hace mucho tiempo cómo tienen que resolverse estos casos. Aclaro que no existe una única solución porque no existe una sola concepción del ilícito, sino que hay una cantidad de concepciones diferentes del ilícito con elementos solamente subjetivos, con elementos solamente objetivos, como decía la doctrina tradicional, o con elementos objetivos y subjetivos, como dicen en general un esquema moderno de la teoría del delito. Entonces, por ello es que no van a encontrar en la literatura penal una sola solución para estos dos supuestos posibles hipotéticos que puedan existir. Vamos a analizar en primer lugar qué pasa cuando falta el elemento subjetivo de una causa de justificación y después veremos qué pasa cuando falta el elemento objetivo de una causa de justificación. Bien, imaginemos el siguiente ejemplo. Lo habíamos visto al inicio del estudio de la antijuricidad. Imaginemos que falta el elemento subjetivo de la causa de justificación, es decir, una persona quiere provocar un daño en la vidriera del negocio de su enemigo, entonces toma un ladrillo y rompe esa vidriera simplemente con la intención de provocarle algún daño o molestia al dueño de ese negocio, sin darse cuenta de que al realizar ese acto, el acto de dañar con la intención de dañar, es decir, una conducta típica de daño con dolo, está salvando casualmente, sin quererlo, sin darse cuenta, está salvando a la persona que se moría dentro de ese local. Se estaba muriendo por asfixia, porque el lugar se estaba incendiando y por el humo estaba siendo víctima de esta asfixia. Entonces, salva sin querer la vida de una persona. Si bien realiza la conducta típica de daño, objetivamente salvó a otro, sin saber y sin querer, por supuesto, salvar a ese otro. Él solo quería hacer un daño. En este caso comete una conducta típica de daño y el estado de necesidad justificante existe solo en el aspecto objetivo, no así en el aspecto subjetivo. Ese sería un ejemplo de falta del elemento subjetivo en el tipo permisivo del estado de necesidad justificante. También lo podríamos pensar en cualquiera de las otras causas de justificación. Por ejemplo, en la legítima defensa. Imaginemos ahora que esta misma persona quiere matar a su enemigo y cuando se da cuenta de que lo tiene cerca, toma un arma de fuego y le dispara. Le provoca la muerte, sin darse cuenta, otra vez, de que casualmente salvó a un tercero, al sujeto C, que iba a ser víctima del homicidio de este mismo a quien él acaba de matar. Es decir, él no se había dado cuenta de que este a su vez, su enemigo, estaba por disparar a un tercero. Al matarlo, salvó a ese tercero. Entonces también acá podríamos decir que realiza una conducta típica de homicidio, además con dolosa, pero casualmente ha salvado a un tercero. Es decir, objetivamente se dan los elementos de la legítima defensa de terceros y él podría estar justificado. ¿Cuál es el problema para que esté justificado? El problema es que no reconoció que al matar a este estaba salvando al otro. Entonces hay un disvalor de acción de su parte al intentar matar a esa persona que no se va a ver neutralizado por un disvalor de acción de salvamento del tercero. Eso es lo que ocurre cuando el autor no reconoce la causa de justificación, o sea, cuando
falta el elemento subjetivo de alguna causa de justificación. Bien, ¿cómo se resuelven estos casos de la falta del elemento subjetivo de una causa de justificación? Bien, según el finalismo ortodoxo, desde Welzel y todos sus seguidores, este supuesto se tendría que resolver como un delito consumado, además como un delito doloso consumado. Tuvo dolo de matar, tuvo dolo de romper la vidriera, o sea, de provocar el daño. De modo que si después a nivel de justificación nos falta el aspecto subjetivo, no hay causa de justificación, y si no hay causa de justificación pasamos a la culpabilidad y vamos a ver que también es culpable, entonces hay delito. Esa sería la solución del finalismo ortodoxo, que fue el primero que trató de ver el ilícito de manera dualista, es decir, con elementos objetivos y subjetivos. Y si no se diera alguno de estos, entonces hay algo que está incompleto. Entonces, para ello, para Welzel, este supuesto debía resolverse como un supuesto de delito consumado y además doloso. Después de Welzel, otros autores finalistas llamaron la atención sobre la injusticia que significaría resolver esto como un supuesto de delito doloso consumado. ¿Por qué? Porque si bien él tuvo la intención de matar o de romper la vidriera, resulta que objetivamente él ha neutralizado un riesgo que ya existía o ha salvado un bien jurídico de mayor valor. Entonces, de alguna manera él objetivamente realizó una conducta que es valiosa para el orden jurídico. Entonces, de alguna manera buscaron la compensación para no llegar a penar este supuesto como un delito doloso consumado. Se proponen en la doctrina penal las soluciones de la tentativa para estos casos, porque en realidad la tentativa sería el supuesto comparable o parecido en estos casos. ¿Por qué parecido? Porque hay un disvalor de acción, pero no hay disvalor de resultado. Es decir, la mala intención existe, no reconoce que está justificado, pero desde el punto de vista objetivo, los resultados se neutralizan. Es decir, el daño a la vidriera se neutraliza con el salvamento de la vida. El matar al enemigo se neutraliza con el salvar a esa persona inocente, aunque no lo haya querido. Entonces, por eso es que se propone penar esos supuestos como si fueran casos de tentativa, y sabemos que los supuestos de tentativa implican en un ordenamiento jurídico, como por ejemplo el Código Argentino, una disminución de la pena, es decir, que no se sancionan como los delitos consumados. Entonces, una propuesta más justa, sostuvieron algunos autores de la doctrina penal, sería penar estos casos como tentativa. Fíjense que esto sería una aplicación analógica. En realidad no es técnicamente un supuesto de tentativa, porque el muerto está bien muerto y la vidriera está bien rota, es decir, el daño está consumado y el homicidio también está consumado. Pero lo que se hace es una analogía. Y ojo, porque esta analogía sería una analogía in bonam partem, según este sector de la doctrina. Por ser una analogía in bonam partem, no estaría prohibida por el principio de legalidad. Y sería la forma más justa de resolver el problema. Otro sector dentro de estos autores incluso llegaron a decir que ni siquiera tendría que ser una tentativa, sino una tentativa inidónea, que vamos a ver más adelante. La tentativa inidónea tiene todavía una pena menor en relación al consumado y en relación a la tentativa misma. La tentativa inidónea se justificaría diciendo: él no puede en ese caso cometer el delito de daño porque si rompe la vidriera está salvando, entonces está justificado. Es imposible en ese caso cometer el delito de daño. Es imposible cometer el homicidio porque si mata a esa persona en este momento está salvando a un tercero, es decir, está realizando un acto de legítima defensa de terceros. Por eso la propuesta de la tentativa inidónea. Y hay un sector de la doctrina penal que podrían encontrar ustedes también, que habla de la justificación directamente en estos casos. Por ejemplo, en la Argentina, Carlos Santiago Nino había escrito un libro sobre legítima defensa, pero en la estructura de la teoría del delito imaginada por Carlos Nino existían solamente elementos objetivos en el ilícito, no elementos subjetivos. Entonces él neutralizaba el disvalor de acción del daño, en nuestro ejemplo, con el valor de acción del salvamento de la persona que se moría. Y en el caso de la legítima defensa igual. Es decir, él no considera elementos subjetivos en el ilícito, por eso lo resolvería de esa forma. Es un objetivista puro.
Del mismo modo lo resuelve actualmente Zaffaroni desde el año 2000 en sus distintas obras. Él dice: en estos casos no importa que el sujeto no reconozca la causa de justificación, lo que interesa es que objetivamente está realizando una conducta lícita, y entonces a partir de ahí ya está justificado y no se lo puede sancionar penalmente por eso. O sea que, según estos autores, la persona estaría directamente justificada, pese a que no reconoció los elementos subjetivos de la causa de justificación. Pero para una posición moderna de la teoría del delito, como es la que venimos viendo, con elementos objetivos y subjetivos, la solución no puede ser la justificación directamente, tampoco sería justa la solución del delito consumado. Por eso lo más adecuado a esa concepción dualista del ilícito, lo más lógico, sería resolverlo como una tentativa o como una tentativa inidónea, aplicando analógicamente las reglas de la tentativa o la tentativa inidónea según el caso. Bien, vamos a ver ahora qué pasa cuando falta un elemento objetivo en el tipo permisivo, es decir, en la causa de justificación. ¿Cuáles serían estos casos de la falta de elemento objetivo de la causa de justificación? Vamos a trabajar otra vez con ejemplos. Vamos a dar algunas variantes de ese mismo ejemplo que veníamos tratando de la vidriera y de la persona a quien se mata sin querer, digamos. Imaginemos ahora que en el ejemplo de la vidriera, el autor quiere salvar a una persona que él cree que está dentro de la vidriera muriéndose por asfixia, por el incendio. Entonces él cree que hay alguien que se está muriendo. Para salvarlo, rompe la vidriera con un ladrillo, y cuando entra al local a rescatar a esa persona, se da cuenta de que no es una persona, sino que es un maniquí que estaba tirado dentro del negocio de ropas. Es decir, que causó un daño, realizó una conducta típica del delito de daño, sin tener objetivamente elementos que lo justifiquen. Lo mismo podríamos pensar en el caso de quien cree estar defendiéndose de una verdadera agresión ilegítima contra su vida. Por ejemplo, alguien viene a amenazarme con un revólver, por ejemplo, con un revólver, con una pistola. Yo creo que me va a matar con esa pistola, entonces saco rápidamente la mía, le disparo y lo mato. Es decir, yo creo estar actuando en legítima defensa de mi vida. Creo que estoy salvando mi vida. Cuando me acerco a esa persona o cuando viene la policía, se dan cuenta de que el arma que tenía no era un arma verdadera, sino un arma de juguete. Lo cual significa que estaba haciendo una broma, o que tal vez me quería robar asustándome con esa pistola de juguete, pero que no existía un riesgo para mi vida de dispararme con la pistola. Entonces, en estos dos ejemplos, estado de necesidad justificante o legítima defensa, ocurre que objetivamente falta un elemento en el caso que haría que el supuesto sea realmente una causa de justificación. En este ejemplo de la legítima defensa nos falta la agresión ilegítima. En el caso del estado de necesidad justificante nos faltaría un verdadero estado de necesidad, porque en realidad no hay nadie que se esté muriendo. Eso fue todo una imaginación de parte mía, ¿no? O de parte del autor en ese caso. Entonces este supuesto de casos de error que tienen un nombre en la doctrina penal, se los ha llamado de distintas maneras. Históricamente se le decía legítima defensa putativa o causa de justificación putativa, o actualmente se le llama error sobre las circunstancias fácticas de una causa de justificación. Error sobre las circunstancias fácticas, es decir, sobre las circunstancias de hecho de una causa de justificación. Imaginarse erróneamente que se dan todos los presupuestos de alguna causa de justificación, sea legítima defensa, ejercicio de un derecho, estado de necesidad, cualquiera. Ahora, de acuerdo a las reglas que vimos en el ámbito de la justificación, en estos casos ninguno de los dos sujetos podría estar justificado. ¿Por qué? Porque dijimos que para que se dé la justificación tienen que darse los elementos objetivos y subjetivos de la justificación. Entonces, acá tenemos todos los subjetivos porque el autor ahora sí cree que está justificado, pero no tenemos los objetivos, o por lo menos nos falta
alguno de estos elementos objetivos de la legítima defensa o del estado de necesidad. ¿Cómo se resuelven estos casos? Bien, otra vez dependerá de cuál sea el esquema de la teoría del delito que uno siga para la doctrina tradicional, para la doctrina penal tradicional. En un esquema puramente objetivo, esto de creer que está justificado cuando en realidad no lo está, no tiene ninguna relevancia. Entonces seguramente que dirían acá no hay ninguna causa de justificación. En cambio, para un esquema puramente subjetivo, para los subjetivistas, esta persona sí que estaría justificada. Pero para un esquema dualista del ilícito, como es el que sostiene la doctrina mayoritaria actualmente, este es un problema. Entonces, hay distintas propuestas de solución. La propuesta lógicamente más aceptable sería decir que si falta un elemento objetivo no puede estar justificado. No hay justificación y en todo caso ese error que tiene el autor será considerado después a nivel de culpabilidad. La teoría del delito en la culpabilidad tiene las herramientas como para solucionar este problema, y las herramientas, adelanto, ya vamos a verlo en la culpabilidad, sería que se trata de un error de prohibición y los errores de prohibición se resuelven teniendo en cuenta si son vencibles o invencibles. Si son invencibles, la culpabilidad se excluye. Si son vencibles, la culpabilidad subsiste. Entonces hay delito, aunque se podría atenuar dentro de la escala penal prevista para ese delito, pero el delito es doloso. Entonces, este esquema actual, dualista del ilícito mayoritario, tiene que llegar a esa solución. O sea, el autor solamente podría estar excluido del delito si el error sobre esa circunstancia fue un error invencible. Es decir, si cualquier otra persona en esa misma situación hubiera pensado lo mismo. Ahora, si el error es atribuible a él, entonces no solamente es antijurídica, sino que además también será culpable de ese delito. Y del delito en la forma dolosa, no en la forma culposa. Fíjense que acá el error, como es un error de prohibición, no trae las mismas consecuencias que el error de tipo. El error de tipo invencible excluía el dolo y la culpa. El error de tipo vencible excluía el dolo, pero dejaba subsistente la forma culposa. Acá el error vencible de prohibición da lugar a la forma dolosa, si ya confirmamos el dolo a nivel de tipicidad, y además no sirve siquiera para excluir la culpabilidad. Entonces, en este esquema moderno, como digo, dualista del ilícito, la respuesta tendría que ser: se considera antijurídica, no hay causa de justificación. En estos dos ejemplos que vimos no hay causa de justificación, y a nivel de culpabilidad solo se excluye la culpabilidad si ese error fuera invencible. Ahora bien, hay algunos autores que, viendo la respuesta, o les parecía que esa respuesta era muy rigurosa en la solución de los casos de error sobre las circunstancias fácticas, entonces algunos autores proponen que estos elementos objetivos de la causa de justificación se tienen que valorar desde una perspectiva ex ante. Por ejemplo, Enrique Bacigalupo, ustedes van a ver que hace esta distinción. El elemento subjetivo hay que ver qué es lo que pensó el autor, si estaba justificado o no. Este sí pensó que estaba justificado. Y a nivel del tipo objetivo, dice Bacigalupo, ojo, porque los elementos objetivos tienen que analizarse desde una perspectiva ex ante. ¿Qué significa eso? Eso significa que hay que ponerse en lugar del autor al momento de actuar. Es decir, que tendríamos que reemplazar a nuestro autor por un tercero medianamente prudente, y vamos a ver si ese tercero también se hubiera equivocado en esa situación. Si ese otro tercero también se hubiera equivocado, entonces vamos a decir que ex ante existía realmente una legítima defensa, aunque en la realidad no existía. Es decir, si cualquiera se hubiera equivocado, cualquiera hubiera pensado que lo iban a matar en ese caso particular, entonces hay que considerar que hubo agresión ilegítima. Esta es la posición que distingue entre un ex ante y ex post en los elementos objetivos. Yo particularmente no estoy de acuerdo en absoluto con esa posición, aunque sí puedo estar de acuerdo con la solución final a que llega a esa posición, pero eso es porque estoy convencido de que dentro del ilícito los elementos subjetivos deben considerarse más preponderantes o más importantes que los elementos objetivos. Estoy más cerca de un esquema
más subjetivista que de este esquema dualista. Pero la doctrina mayoritaria actualmente, si exige elementos objetivos y subjetivos, me parece un error conceptual hacer esta distinción en los elementos objetivos entre un ex ante y un ex post. Entonces, resumiendo, cuando falta un elemento objetivo de la causa de justificación, el esquema dualista moderno del ilícito tendría que decir ese error se resuelve a nivel de culpabilidad. Si a nivel de culpabilidad el error, que es un error de prohibición, es invencible, se excluye la culpabilidad. Si el error es solamente vencible, la culpabilidad no se excluye, entonces hay delito. Y delito doloso. Excepcionalmente, algunos autores como Bacigalupo hacen esta distinción de que ciertos elementos objetivos de las causas de justificación tienen que analizarse desde una perspectiva ex ante, no desde una perspectiva ex post. O sea, cuando ya después sabemos que el arma era de juguete, no, hay que analizarlo antes que eso. Bien, después hay otras teorías. Por ejemplo, la teoría de los elementos negativos del tipo, que resuelve este caso de manera totalmente distinta, porque la teoría de los elementos negativos del tipo resolvería estos supuestos de homicidio en el ejemplo que yo di del arma de juguete. Por ejemplo, lo resolvería como un homicidio culposo si es que el error que tuvo el autor sobre la realidad del arma fue un error vencible. Lo resolvería como un homicidio culposo. Pero en nuestro esquema actual de la teoría del delito, como la hemos visto, que se llama teoría indiciaria del delito, lo cual significa que la tipicidad es un indicio de la antijuricidad. No hay otra forma que resolverla más que acudir a la culpabilidad. Bien, esas son las distintas cuestiones problemáticas en materia de falta de elemento objetivo o subjetivo de las causas de justificación.